Muy buenas noches, bienvenidos a este reto de 21 días de Sanando con Papá a través del perdón. Este reto es basado en el libro de Rayo Guzmán, Cuando Papá Lastima, historias de hijos con el corazón herido, en donde el protagonista de todos estos encuentros es el perdón, el poder liberar el peso, la carga emocional que tenemos con papá para ver la vida de una forma diferente. Es algo importante y cada quien lo vive a su propia manera. En mi caso, me siento muy inspirada después de haber hecho el reto de Cuando Mamá Lastima, poder continuar con este proceso y así tengan ustedes estas otras herramientas para poder resolver aquella situación que tengan interna con su padre, sea en mayor o menor medida los incidentes que hayan tenido en su historia de vida. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para iniciar, de centrarnos, y les voy a pedir que tomen una respiración profunda, que cierren sus ojos, inhalen y exhalen. Inhalan profundo y exhalen, inhalen profundo y exhalen. Vamos a pedir guía, ayuda y protección, que esta historia sea para el mayor y más alto bien de todas las personas que van a ver esta grabación. Voy a pedir el concilio, la reconciliación, el perdón y la aceptación de nuestras historias con nuestro Padre. Que se ponga en orden nuestro sistema familiar, sanando y resolviendo cualquier incidente que nos haya tocado nuestro destino de vida. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Gracias, te amo. Respiramos profundo. Exhala. Y abren sus ojos. Muy bien, vamos a iniciar esta lectura. Voy a compartir la pantalla de hoy para ver la historia que tenemos hoy, lunes, perdón. Y se llama así: Sentada en la banqueta. Tener hijos no lo convierte a uno en padre. Del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve a uno pianista. Michael Levine. De niña me sentaba por las tardes en la banqueta a esperarlo. Cuando veía su tráiler dar la vuelta en la esquina, al acercarse a casa, me ponía de pie y brincaba levantando las manos. Mi padre estacionaba con destreza su inmenso vehículo y descendía de él para acariciarme la cabeza y preguntarme: ¿cómo está la luz de mis ojos? Y con mis 5 años a cuestas, esas palabras eran las más hermosas que podían escuchar mis infantiles oídos y me hacía sentir la más importante de sus hijos. Luz es mi nombre. Y dice mi madre que mi padre lo escogió porque así se llamaba la tía que lo cuidó de niño cuando quedó huérfano de madre. Yo no conocía a esa tía porque murió mucho antes de que mis padres se encontraran. Soy la menor de 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres, y en ese orden de nacimiento. Ser la menor de la casa donde habitamos 8 personas tenía sus ventajas, porque de alguna manera todos me cuidaban. Mis hermanos se sentían protectores, sobre todo Julio, el mayor, que en aquel entonces tenía 17 años. Sin embargo, para mí, el mejor lugar del mundo eran los brazos de mi padre. Me quedé sentada sobre sus piernas y me mecía. Después me abrazaba fuerte y me cantaba canciones de Vicente Fernández. Cuando mi padre salía de viaje con su tráiler y pasaban varios días sin que volviera a casa, mi consuelo era escuchar en la radio la estación local de música ranchera que transmitía canciones
de esas como las que a él le gustaba cantarme. No éramos ricos. Yo me daba cuenta de que vivíamos en una colonia alejada del centro de la ciudad, donde apenas estaban instalando el drenaje y el pavimento. Pero no faltaba que comer. Todos íbamos a la escuela pública, siempre con un emparedado bajo el brazo y con algún dinerito para gastar. Mi madre se dedicaba por completo a nosotros y los domingos vendía fuera de la iglesia tamales preparados por ella. Como buena mujer de un trailero, tenía su cuarto lleno de santos, de esos que acompañaban a los viajeros en sus recorridos, y nos sentaba a mi hermana Eulalia y a mí con ella por las tardes a rezar 2 o 3 misterios del rosario para que Dios trajera con bien a casa a nuestro Señor Padre. Nunca los escuchamos pelear delante de nosotros, nunca. Ellos siempre fueron cuidadosos y arreglaban sus diferencias cuando nosotros dormíamos o no estábamos en casa. O tal vez lo hacían a gritos, pero lejos del hogar. En algunas de las salidas a solas y sin hijos, que por cierto no eran muy frecuentes. Tal vez por eso lo que les pasó después fue tan doloroso para todos, por lo sorpresivo y fulminante. Mi padre no era cariñoso con todos sus hijos. Mis hermanos mayores dicen que jamás les demostró su amor, pero yo sí tengo recuerdos amorosos de su parte, y tal vez es porque fui la más pequeña, o tal vez porque me puso el nombre de su tía adorada, o tal vez yo le supe sacar lo bueno de su corazón. No obstante, a pesar de su frialdad o rigidez en los tratos, era un buen proveedor, y cuando estaba en casa se dedicaba a nosotros. Nos llevaba al parque y nos compraba helados. Nos traía ropa, sobre todo cuando hacía viajes a la frontera y podía comprar bultos enteros, con los que venía en ellos, nos vestía a toda la tribu en un 2x3. Sí, el difunto era más grande que mi madre, se encargaba de cortar, coser o ajustar vestidos, blusas, sacos, pantalones. Y asunto resuelto. Había pan en la mesa y un techo en el que nos cobijábamos. Había una madre que nos inculcaba respeto por ese hombre, aunque he de decir que muchas veces ella misma nos lo alejaba cuando nos pedía que lo dejáramos dormir, porque venía cansado de tanto manejar, y entonces pasábamos horas lejos de su habitación para no molestarlo. Reitero, todo en apariencia era normal y nunca los vimos pelear delante de nosotros. Tampoco lo vimos borracho ni agresivo. Mis hermanos y yo jamás recibíamos un coscorrón de su parte. Las nalgadas y los gritos provenían de mamá. Jamás imaginamos que mi padre nos golpearía con el tiempo de la manera en la que lo hizo. Sus golpes no fueron físicos. Las heridas que nos provocó nos dejaron moretones en el cuerpo. No dejaron moretones en el cuerpo, pero sí profundas llagas en nuestros corazones. Una tarde de agosto me quedé sentada en la banqueta esperándolo. Acababa de pasar mi cumpleaños número 6. Mi papá me compró un pastel color rosa con sabor a vainilla y me cantaron las mañanitas. Ese fue el último cumpleaños en el que me cantó una de Vicente Fernández. Se hizo de noche y al ver que yo seguía sentada en la banqueta, mi madre salió y me dijo: Luz, entra ya, tu papá no volverá. Dijo que hoy lunes no llegaba. Dijo que hoy lunes llegaba. Aquí me quedo, dije emberrinchada. No, niña, no volverá hoy ni nunca. Y entró a casa llorando. Fue entonces cuando mi corazón de niña se exaltó y corrí detrás de ella.
Mi madre se había dejado caer en el sillón que estaba frente al televisor y veía el aparato con ojos perdidos en la nada mientras las lágrimas escurrían por sus mejillas. Me senté a su lado y ahí me quedé dormida. Al día siguiente, todo normal. La llevamos temprano, nos levantamos temprano, ir a la escuela, regresar, sentarnos a comer. A veces me pregunto cómo fue posible seguir la rutina de la vida cuando la vida se había roto. Pasaron los días y ni el tráiler ni mi padre regresaron. Había tanto silencio entre nosotros respecto al tema que sentía que cuando alguno de nosotros decía algo, se escuchaba en una forma de eco, como si habláramos dentro de una caverna vacía. Como a las 2 semanas recuerdo que ya no pude con la angustia y que se había instalado en mi infantil pecho y abrí la boca durante la comida. Mamá, ¿mi papá está muerto? Pregunté con inocencia. No, hija, pero para mí es como si lo estuviera, respondió mi madre con una mirada metida en su plato de frijoles. Se fue con otra, dijo Julio, mi hermano mayor, también mirando su plato. Y yo, mirando las caras de todos y mirando hacia sus platos. ¿Con otra qué? Pregunté con más inocencia. Con otra mujer, volvió a responder Julio, queriendo evitar a mi madre el dolor de la respuesta. Y así salió nuestro padre de nuestras vidas y entró la miseria a nuestra casa. Se me salió la luz de mis ojos. Dicen que mi mirada ávida y despierta se volvió entristecida. Se metió a nuestra vida el hambre, la enfermedad y la soledad. Y a mí un vacío en el corazón tan inmenso que solo puede ser provocado por la ausencia del amor de ese a quien creíste tu héroe. En mi alma de niña de 6 años, eso es incomprensible y además increíble. Me llevó mucho tiempo convencerme de que mi padre no iba a regresar a casa. Seguí sentándome en la banqueta por las tardes a esperarlo. Meses. Ahí sentada en la banqueta, vi a mi madre sacar en caja sus pertenencias para entregárselas a un compadre que se las haría llegar a papá. Mi madre empezó a vender tamales todas las noches y mis hermanos trabajaban haciendo mandados o limpiando zapatos. Julio, el mayor, dejó la escuela y se puso a trabajar en el mercado de abastos cargando bultos. Nuestra familia quedó mutilada por una forma dolorosa y ese dolor dio paso a resentimientos muy profundos que nos han acompañado durante toda nuestra vida. Mi padre, Raimundo, ese que un día me dejó sentada en la banqueta, nació en un rancho de 100 habitantes al oeste del estado de Jalisco. De andar rápido y erguido, alto para el hombre promedio de la región, acostumbrada a cantar rancheras y a conducir desde casi niño. Hijo de trailero, y en trailero se convirtió y se casó con Juventina, mi madre, a la edad de 22. Ella recién cumplidos los 18, un par de jóvenes educados para formar una familia y tener retoños. Sin aspiraciones complicadas, gente sencilla y ascendencia humilde. Sus familias conocidas y del mismo rumbo. Se asentaron en Guadalajara a los 2 años de casados y con Julio, el primogénito de Brazos. Después llegarían Juventino, Melquiades, Fabricio, Eulaulia y por último yo, la luz de los ojos de mi padre. Quedó huérfano de madre muy chico y lo crió una hermana de su padre, la famosa tía Luz. Se hizo vago desde los 12 y salió a manejar con el abuelo y mostró habilidad que a temprana edad logró dominar el portentoso vehículo de doble caja. Solo sabía hacer sumas y restas y apenas juntar las letras para leer el periódico.
pero nadie le ganaba sentado al volante. Se hizo de fama en el gremio y trabajó duro para hacerse su propia unidad con la ayuda de un crédito. Dicen que no supo de otros cariños que los de la tía Luz, que mi abuelo era duro y mandón. Cuentan que lo conocieron en aquellos años que se hizo coqueto y cantador, aunque jamás bebedor, pero sí adicto al café y a la aspirina. Le gustaba levantar muchachas en la carretera y a más de una le pagó el aventón con besos y algo más. Cuentan, dicen eso es lo que he recolectado a lo largo de los años de boca de conocidos y parientes. Los retazos de su historia los he tenido que coleccionar poco a poco y a veces con miedo, porque asomarse al pasado da temor, aunque ayuda a comprender mucho lo que sucede en nuestras vidas. Raimundo fue un hombre reservado con esas cosas que me ha quedado claro. Pues ni a Melchor, su compadre y mejor amigo, le echó a contar secretos con que con el paso de los años salieron a flote. Melchor fue quien se enteró por azar de que tenía otra mujer, otra familia y otros hijos. Fue a él a quien le dijo que estaba muy enamorado y que había decidido abandonar a Juventina e irse a vivir con Susana. Y aprendió y sorprendió a Melchor, a Juventina y a todos, sobre todo a mí, que seguía sentada en la banqueta esperándolo, sin saber que tenía dos medios hermanos, uno que solo me llevaba un par de meses y que cumplía años en junio, cuando yo los cumplía en agosto. Susana era de Puebla y la conoció en la cafetería al pie de la autopista en donde ella trabajaba de mesera. Ahora que soy mayor, pudiera decir que tal vez fue un rechazo o que tal vez llaman amor a primera vista y eso lo puedo comprender. Pero lo que me ha costado entender es la manera tan cobarde de su abandono. ¿Qué pasaba por la mente de don Raimundo cuando se fue sin decirnos adiós? ¿Acaso se le olvidó de súbito que la luz de sus ojos lo esperaba sentada en la banqueta? Cuando fui creciendo y me di cuenta de la magnitud de su conducta, pasé noches enteras preguntándome cómo fue capaz de irse sin decirme nada, cómo se olvidó de mí, como quien olvida un saco sobre el respaldo de una silla en un restaurante y le da pereza volver a recogerlo. Lloré noches completas su ausencia y hasta hoy en día, una vez que veo pasar un tráiler, no puedo evitar pensar, aunque sea involuntariamente, en mi papá. Mi hermano, Julio, tomó su lugar y ayudó a mi madre varios años a mantener económicamente a la familia. Mi hermano Melquiades se enfermó de leucemia y murió a los 17 años, 2 años después de que mi padre se hubiera ido. Había tanta pobreza, dolor y desolación que entre nosotros que a veces pienso que mi hermano se dejó morir y se fue rápido para no hacer más denso nuestro sufrimiento. Todos creíamos que don Raimundo se aparecería el día de su entierro, pero no fue así. Solo hizo llegar con su compadre Melchor un sobre con unos cuantos billetes que mi madre recibió en contra de su dignidad, pero obligada por la miseria. Eulalia, mi hermana mayor, salió embarazada a los 15 y se fue a vivir con el padre de su hijo a un rancho lejos de la ciudad, allá por los altos, y la vemos muy poco. Julio se enamoró de una buena muchacha y se casó. Tuvieron gemelos, dos niños recordetes y rositas de piel. Y entonces le digo a mi madre que ya no iba a poder ayudarnos como siempre, porque ya él tiene que ver por su propia familia.
Los que nos quedamos con mi madre aprendimos a hacer tamales y ampliamos el menú con porundas, tacos de papa y frijol al vapor. Y un buen día quitamos la sala de la casa y pusimos mesas y sillas y convertimos el primer cuarto de nuestra humilde vivienda en una cenaduría. Entre todos atendíamos cada noche a los clientes y poco a poco fuimos teniendo fama en la colonia, hasta que tomamos la decisión de rentar un localito en la esquina y lo nombramos Cenaduría Joven. De ese negocio, producto de nuestra necesidad por subsistir, pudo salir lo suficiente para que yo estudiara. Otra vez, el privilegio de ser la menor me benefició por ser lista y pude cursar la secundaria, el bachillerato y luego conseguí una beca en la escuela de enfermería. Me titulé y comencé a trabajar en una clínica privada. Mi madre ya había ampliado el local y con ayuda de todos sus hijos tenía hasta empleadas. Nos emocionaba verla sentada detrás de su caja registradora, dedicada a cobrar y ya lejos de los hornos y de las ollas, envejecida de su piel y arrugado de su corazón, al que clausuró por siempre para el amor de otro hombre. Juventino se casó y se quedó a vivir con nosotros. Con sus dos hijos se convirtieron en la alegría de la casa y en la adoración de la abuela. Fabricio se fue a Estados Unidos, invitado por un primo lejano, y allá se hizo una novia norteamericana. Le va bien y hasta el día de hoy no deja de mandar dólares para lo que puedan servirnos. Cada uno, a su manera, dirigió la ausencia de don Raimundo. Julio, por ejemplo, lo mató y jamás volvió a mencionar a su padre. Cuando alguien le pregunta por su padre, le respondía que estaba en el panteón enterrado. Los demás fuimos menos duros con el recuerdo de nuestro progenitor. No lo dimos por muerto, pero tampoco por vivo. Simplemente acumulamos la vida y crecimos e hicimos nuestros propios juicios y conjeturas. A mi madre nunca la agobiamos con preguntas. Bastante tuvo que cargar a cuestas con la traición de su compañero y la muerte de un hijo. Los rumores no faltaron y la senaduría llegaba a cuentagotas, pero llegaban. Que había visto a mi padre cerca de la casa y que iba con Susana y dos muchachos bien vestidos en un coche de modelo reciente. Que lo habían encontrado en el bautizo del hijo de un fulano que se veía viejo y que ya le había dado por tomar tequila. Que mis medios hermanos se parecían a nosotros. Historias, decires de la gente acomedida para llevar y traer chismes. Yo escuchaba, pero evitaba engancharme con esa información. Me bastaba con sentarme un rato en la banqueta para volver a revivir su abandono y ponerme de pie con la decisión de seguir adelante a pesar de él. No fue sencillo, sobre todo en lo amoroso. Rehuía los noviazgos durante toda la secundaria y hasta mi madre llegó a preguntarme si era marimacha. No era que no me atrajeran los hombres. Lo que no me atraía era la idea de enamorarme de un hombre para que después me abandonara. Mi hermana Eulalia se hizo adicta a las pastillas para dormir y creo que su adicción es producto de ese mismo miedo de ser abandonada por su esposo, al que vigila en exceso y con quien pelea por todo. Aunque lo veo muy poco, es evidente que su vida emocional no es saludable. Hasta el día de hoy consume medicamentos para los nervios y sigue en un matrimonio inestable. Tuve mi primer novio a los 20 y lo conocí en el hospital en el que entré a hacer prácticas cuando comencé a estudiar enfermería. Se llamaba Joel y era un muchacho decente que trabaja en el departamento de contabilidad. Sin embargo, con una vez que llegó una hora tarde a una cita, lo mandé a volar. Así de poca tolerancia a esperar, padecí mucho por mucho tiempo.
Me hacía recordar esa banqueta y ese abandono que he descrito. Hasta que cumplí los 24 y después de 2 años de terapia con un psicólogo y de horas charlando con un sacerdote, me pude comenzar a comprender a don Raimundo. Y lo hice por mí, por liberar mi espíritu de semejante peso. No se puede vivir bien con el alma cargada de rencor y de tristeza. Se tiene que regalar uno mismo la paz que brinda comprender y perdonar a quien comete algo equivocado. Aunque cuando se trata de un padre, es un proceso doloroso y a veces lento. En el consultorio de mi psicólogo conocí a Francisco, mi esposo. Llegó a entregar unas cajas con documentos porque trabajaba en una empresa de paquetería y nos pusimos a platicar. No recuerdo si del clima o si me preguntó la hora. Lo que sí recuerdo es que su sonrisa sincera y mi nueva disposición de abrir mi corazón se conjugaron y me esperó en la puerta del edificio para acompañarme a mi casa. Desde esa tarde no nos hemos separado. Llevamos juntos 7 años y tenemos dos hermosos hijos varones, José Francisco de 3 años y Benjamín de 1. Y así la vida, y así va la vida, con sus mareas altas, sus olas que revuelcan a uno de vez en cuando y sus mareas bajas. Mi madre en la colonia con su senaduría y su caja registradora. Mis hermanos en sus vidas y yo en la propia. Y como siempre, cuando uno ya no hace preguntas porque cree tener todas las respuestas, la vida te sorprende y te vuelve a ofrecer una lección. Me tocó el turno vespertino en la clínica y llegué esa tarde directo a urgencias porque me dijeron que acababa de llegar un accidentado. Entré a la sala y me tomé la tablilla del expediente y antes de leer el nombre ahí escrito, corrí la cortina para descubrir en la camilla un rostro familiar. Leí la tablilla, Raimundo Montes. Ahí estaba mi padre, víctima de un accidente automovilístico, con el rostro ensangrentado, hematomas en el rostro, las dos piernas deshechas, traumatismo craneal severo, fracturas y dolor en todo su cuerpo. No pude atenderlo, me paralicé y en ese instante entró el médico de guardia a dar instrucciones de traslado. Tuve que pedirle a una compañera que me supliera porque no me sentía bien. Cuando salí de la sala de urgencias y recorrí el pasillo, pude por fin conocer a la tal Susana. Supe que era ella porque se dirigió a la camilla en donde llevaban a mi padre rumbo al quirófano. Lloraba desconsolada. Mis medios hermanos no tardaron en presentarse y yo ahí, detrás del mostrador de enfermeras, observando todo, con un temor de manos y piernas que no podía controlar con nada. Mis compañeros de trabajo se dieron cuenta y me recomendaron irme a casa. Tampoco pude hacer eso. Algo me sucedió que no quería estar ahí, pero tampoco irme. Quería saber cómo estaba mi padre y estar enterada de su estado clínico y sentí miedo de que muriera. Sí, así de ilógico, de irónico, de extraño, pero así fue. Sería la sangre o sería el recuerdo, pero cuando supe que había salido de la operación a la que fue sometido, sentí el impulso de ir a verlo y lo hice. Era medianoche y una pequeña luz de luna se colaba por la ventana reducida de la habitación. Por la puerta se coló la luz de sus ojos y ahí, sabiendo que él seguía inconsciente, de pie al lado de la cama, le dije: Papá, soy Luz, tu hija. Al escuchar tal declaración, Susana, quien dormitaba sentada en la penumbra, en el sillón junto a la cama, encendió la lámpara y me dijo: Así que tú eres la famosa Luz, a la que tanto ha extrañado tu padre, la que cada que veía a una niña sentada en la banqueta le sacaba el llanto por los ojos.
Lo demás se dio porque así estaba escrito. Susana y yo salimos de la habitación y nos sentamos en la cafetería del hospital a charlar durante más de 3 horas. Tu padre nunca volvió a buscarlos porque tu madre se lo impidió siempre. Nunca le perdonó que hubiese formado otra familia conmigo. Y te he de decir que cuando yo me enamoré de tu padre no sabía que era casado. Y cuando lo supe, ya estaba embarazada y más enamorada que nunca. Yo estaba dispuesta a ser siempre la otra. Nunca le exigí a tu padre que los dejara, pero tu madre no le dio otra opción que alejarse de sus vidas. Si un pecado ha cometido tu padre, Luz, ha sido ser cobarde, porque muchas veces le dije, ve y búscalos, son tus hijos y mis hijos son sus hermanos. Pero él me decía que ya había dejado pasar mucho tiempo y que le daba vergüenza parecerse así como de la nada. Y entonces, Luz, se nos pasó la vida. Así de simple y de complicado. Así de incomprensible y de doloroso. Incomprensible y doloroso. Por eso comprender ayuda, libera y aligera el peso de un corazón con huellas de abandono. La noche siguiente murió mi padre. Se fue de este mundo con todos sus errores y defectos, con todos sus temores y debilidades. Me tocó estar presente como enfermera y como hija. Nunca recobró la conciencia, pero a mí me gusta imaginar que sí se dio cuenta de que yo estuve presente en esa habitación y que sintió que con mi mano bajé sus párpados para cerrar sus ojos por última vez, mientras le decía al oído, papá, espérame en la banqueta hasta que yo llegue. Y así quiero imaginar que será, perdón, que el día que me toque reunirme con él voy a poder llegar hasta él y que me estará esperando para abrazarme, sentarme sobre sus piernas y cantarme, que me dará las gracias por esperarlo en la banqueta con ilusión y que todo lo que dijo Susana me lo dirá a mí de frente. Me contará cómo lloró por mí noches enteras, recordando a la luz de sus ojos, esperándolo en la banqueta. Porque me gusta y me hace bien pensar bien de mi padre, porque ya me hice mucho daño pensando mal de quién hizo lo que hizo, porque no supo hacer otra cosa. De todos mis hermanos, solamente Fabricio me acompañó al funeral. A mi madre no le pedí explicaciones, ya que a mi edad debo aprender a comprender a los dos y dejarles su universo de pareja intacto y concentrarme en mi corazón de hija. Eso es sano para mí y me hace mucho bien. Y le hace bien a mis hijos, a quienes quiero heredar memorias saludables. Sigo sentándome en la banqueta por las tardes cuando puedo. Y si veo un tráiler pasar, elevo mi mirada al firmamento y lanzo besos al infinito, porque haciendo esto es como he podido recuperar la luz de mis ojos. Muy bien, esa fue la historia de hoy. Quiero invitarlos a que hagan sus propias reflexiones sobre esta historia. Muchas veces en las situaciones de padres hay dos mundos que hay que tomar en cuenta, es el mundo, ¿verdad? Y la visión, el sentir y lo que cuenta la madre y exactamente lo mismo, lo que cuenta, siente y dice el padre. Y cada uno con su universo. Y aprender a comprenderlos a los dos. Y cada uno desde sus heridas, sus fallos, sus aciertos. En este caso, él no, pues hizo su traición contra su esposa
y la esposa decide, ¿verdad? Completamente cerrar ese capítulo por completo y no volver a tener ningún tipo de acercamiento, ni él, ni para con ella, ni para con sus hijos. Entonces, acá esa explicación nunca fue dada a los hijos y crecen y hacen sus propias conjeturas, sus propias deducciones, ¿verdad? Sin saber ese gran detalle, ese gran detalle. No minimiza para nada la traición que él hizo, ¿verdad? Pero sí deja el no saber ese detalle de que nunca se le permitió acercarse ni siquiera a los hijos, un gran sinsabor del por qué se fue como se fue y nunca dio explicación y por qué hizo lo que hizo, qué fue lo que sucedió. Un montón de cosas que a nivel de todos somos hijos y todos tenemos padre, ¿verdad? Entonces, más allá de los conflictos entre pareja, los hijos siempre necesitamos una explicación, un porqué, una verdad que libera. Cuando por ahí lo decía ella, el saber me permite comprender y cuando comprendo me puedo sentir más libre. Entonces, también es una invitación para que puedan hacer preguntas de qué pasó con sus padres, cómo fue su historia, cómo fueron criados, qué ejemplos tenían de las personas que los cuidaron al crecer, qué situaciones vivieron, qué cosas buenas tuvieron, qué cosas malas tuvieron. Eso también nos ayuda a entender qué tipo de persona es, de dónde viene, por qué hace lo que hace y que siempre esté la información y el diálogo anuente y disponible. Tal vez no de inmediato cuando hay una herida, pero sí en un tiempo considerable, ¿verdad? Para no trascender con ideas incompletas. Entonces, los voy a invitarles a que se cierren sus ojos y que respiren profundo. Y esto es una invitación a sacar el resentimiento. Y que en lugar del resentimiento se instale dentro de ustedes amor y conocimiento, con total gracia y facilidad. Amor y conocimiento en la historia familiar. Amor y conocimiento en el vínculo entre padre e hijo, entre padre e hija. Que la verdad salga a la luz para el mayor y más alto bien del sistema familiar y de los hijos que ocupan esa respuesta. Esa información que nos ayuda a comprender, a ser compasivos y a perdonar. Que el perdón se manifieste en todas sus maneras con total gracia y facilidad. Así ya es. Hecho está, hecho está, hecho está. Y tomamos 3 respiraciones profundas. Inhalamos por la nariz, exhalamos con la vocal A. Inhalas. Ah. De nuevo. Ah. Y una más. Ah. Que esto sea para tu mayor y más alto bien, con gracia y facilidad. Y bueno, los espero mañana en la siguiente historia de perdón. Cualquier duda o comentario me pueden escribir y que tengan una excelente noche. Hasta mañana.